Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva semana del curso de proyectos de investigación dentro del marco de la Maestría de Archivística y Sistemas de Gestión Documental. Bueno, como estaba comentando antes, digamos que ahora empieza el trabajo concreto para el que ustedes tienen que realizar un borrador, una propuesta de plan de tesis a lo largo de estas 3 semanas hasta el final del curso. Entonces, esta semana empieza con esta clase en la que analizaremos un poquito cómo es la estructura del plan de tesis, qué es lo que se demanda para la articulación, la elaboración, las partes, cuántas páginas tiene que tener, etcétera, etcétera. Entonces ya empezamos un poquito a ver el objeto que tienen que ir realizando. Muy buenas tardes, Miriam, te vemos. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes a todos, estimado Mateo. Buenas tardes, por favor. Pido me sepan disculpar estos minutos que me retrasé. No podía ingresar, el internet está un poco inestable. No, es que hay tráfico y hay mucha gente por la... Tranquila, no te preocupes. No te preocupes. De todas formas, ya estoy empezando a grabar la clase, así que tranquila. Tampoco te has perdido mucho. Entonces le estaba comentando a los compañeros que esta semana es la semana en que empezamos a trabajar sobre el plan de tesis, ¿verdad? Entonces, en cierta medida, las clases han de ser un poquito balanceadas, una parte en la que hablamos y otra parte en la que ustedes empiezan a trabajar con el material y los PowerPoint y las demás informaciones que he ido colgando en el aula virtual. Empiezo a compartirle un momento la pantalla. Vamos a ver. A ver, aquí. ¿Y eso? ¿Cómo se hace? Ahí. Eso lo vamos a poner abajo. Vale, entonces, si entran en el aula virtual, ya tienen colgado una serie de herramientas, digamos así. Ya tienen unos 3 PowerPoint, ¿verdad? De los que los más importantes son el primero y el tercero. El segundo es importante hasta cierto punto, ¿verdad? El primer PowerPoint es que analizaremos ahora, hay una descripción concreta de la estructura del trabajo de titulación profesional, concretamente del plan de tesis. Luego, en el segundo, hay una explicación de lo que es el marco teórico, que es una cosa que a ustedes sí les afecta, pero hasta cierto punto. Y luego, cómo se van definiendo los objetivos, ¿verdad? Bueno, entonces ya analizaremos, veremos estos 3 PowerPoint y luego, cosa más importante, les he puesto 3 ejemplos de planes de tesis que ya son tesis aprobadas, o sea, planes de tesis aprobados y tesis ya defendidas y felizmente aprobadas. Entonces, son planes de tesis que les pueden ser útiles y en cierta medida lo pueden utilizar como modelo para sus posibles planes de tesis. Me parece que era algo que había surgido durante las anteriores charlas que tuvimos. Entonces, aquí tienen estos ejemplos. Bueno, vamos a ver un poquito. Aquí tenemos eso, lo que es la estructura del plan. Vamos a ver cómo se estructura el plan. Los primeros elementos de la estructura del plan son los que en cierta medida ya han ido elaborando en el foro, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos que tener un breve título, un título que siempre hemos dicho y definido como provisional, ¿verdad?
un título en el que se tiene que recoger la idea clave de la propuesta que van sucesivamente articulando, y la introducción. La introducción es una breve presentación del plan. Entonces, eso ya lo han empezado a trabajar. Luego me gustaría que cada uno hable de su propuesta dentro de la charla que estamos teniendo hoy. El segundo elemento del plan de tesis es el planteamiento o la justificación del tema. La definición del tema consiste en plantear específicamente los alcances del estudio, de tal manera que no quede ninguna ambigüedad. Por lo tanto, habrá que ser lo más preciso y delimitado posible. La justificación se puede considerar como la explicación de las razones por las cuales se realizará el trabajo de titulación profesional. Esta justificación, este planteamiento, tienen que pensarlo entre 2 o 3 páginas. ¿Vale? Como que estamos en el tema de una prueba, un borrador, o sea que no tenemos ninguna pretensión de que ustedes salgan de este curso con ya tener el plan de tesis hecho. Si fuera así, perfecto. Nadie le va a poner zancadilla a su plan de tesis. Pero yo les diría que se pueden ajustar a 2 paginitas, ¿verdad? O sea, ya les estoy haciendo un descuentito sobre la posible tercera página. ¿Verdad? Entonces, así tienen que imaginar el plan de tesis. Un título, una breve introducción, que hemos dicho que también son los elementos que, al fin y al cabo, constituyen lo que es la denuncia de tesis, ¿no? Que es el documento previo al plan de tesis. Y luego tenemos lo que es la revisión de la literatura. Ahora bien, revisión de la literatura es algo muy importante. Ojo, ojo, alerta. Revisión de la literatura no es la misma cosa que bibliografía, ¿verdad? La bibliografía, ustedes saben que es un listado de libros. Normalmente se trata de libros que leen y que consultan para la elaboración de la tesis, pero la revisión de la literatura se diferencia de la bibliografía porque es una argumentación de por qué escogen unos determinados libros para su tesis. Dentro de libros o también de material documental, de otras fuentes que pueden estar en internet también. Entonces lo que tiene que hacer el estudiante es debe hacer una concisa revisión de la literatura, bibliografía y o material documental sobre el tema objeto de la investigación. Ese es un estado de la cuestión. Debe referirse únicamente a las contribuciones más destacadas que tengan relación directa con su tema, señalando sus logros, alcance y eventuales limitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ustedes este apartado lo tienen que ir articulando un poquito en función de por qué escogen un libro y no escogen otro libro. Porque para su tesis es necesario tener estos antecedentes, ¿no? Entonces, hay que argumentar que un libro tiene una serie de aportes evidentemente importantes que se ponen como antecedentes imprescindibles
para la elaboración de vuestro trabajo de tesis, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la revisión de la literatura y justamente porque es un apartado muy importante, junto con lo que es la bibliografía. Como ustedes bien saben, tenemos las próximas clases, la del miércoles y la del viernes, la contribución y el aporte por parte de la biblioteca de la Universidad Andina. Entonces tendremos esas clases donde se les explicará cómo buscar recursos en línea, recursos bibliográficos en línea, vinculado a vuestro tema de investigación. Entonces allí tendremos, siempre no recuerdo el apellido, pero es esta chica de la biblioteca, una bibliotecaria muy profesional, Marianela, que realmente les dará acceso no tanto solo a lo que es nuestra biblioteca, sino a lo que es el universo de las bibliotecas en línea. Son recursos siempre más aprovechados y con la situación en la que nos encontramos todavía serán aprovechados todavía más, evidentemente. Entonces, para la revisión de la literatura, bueno, luego vamos a ver algunos ejemplos, como les dije, pero muy importantes serán las clases que tendremos planeadas para el día miércoles y el día viernes, ¿verdad? Luego aprovecho para recordarle que el día sábado, en cambio, tendremos una clase con el profesor Carlos Landazuri sobre la escritura académica, sobre cómo cómo mejorar el estilo de los párrafos y la puntuación, esas pequeñas recomendaciones que les vendrían muy bien. La primera vez será una clase más bien de carácter introductorio, ¿verdad? Y luego, a la próxima semana, iremos corrigiendo un poquito lo que ustedes habrán escrito en estas semanas, ¿vale? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Puedo seguir? Perfecto. Entonces, revisión de la literatura, más o menos una paginita. A veces puede ser un poquito más, pero puede ser una paginita. Otras fuentes de consulta. Aquí tenemos un sinfín de posibilidades. O sea, lo que siempre es importante, imprescindible en ese sentido, es que la bibliografía, como las otras fuentes de consultas que ustedes pueden como no pueden consultar, depende la discriminante, el elemento que necesariamente tenemos que tener en consideración es la pertinencia a vuestro proyecto de investigación. Evidentemente, si es que estoy haciendo un proyecto sobre, que me invento, elaboración de un inventario, y entonces dentro de la bibliografía me pones artículos sobre descripción documental, las normativas internacionales de descripción documental, y luego me pones un libro de, qué sé yo, sobre las normativas ISO de gestión documental, allí podría haber cierta incongruencia, ¿no? Entonces, hay siempre que tener este vínculo entre el objetivo que ustedes plantean, escogen, definen como prioritario para vuestra investigación y lo que son la bibliografía y las demás fuentes de consulta, que pueden ser página web, blog de asociaciones, de gremios, de algo que evidentemente que esté reconocido en el mundo y en el ambiente archivístico nacional e internacional.
no podemos meter el blog del cocinero feliz, no sé, por decir. O sea, tiene que tener vinculación estricta con lo que estamos planteando. Entonces, se deben indicar cuáles serán las principales fuentes de consulta escogidas por el alumno para acercarse al objeto de estudio y que no formen parte de la revisión de la literatura, tales como las páginas de internet, investigaciones recientes. Ustedes tienen una ventaja. Ya se lo dije la otra vez, ya pueden consultar en línea de la en el catálogo de la universidad todas aquellas tesis ya defendidas por nuestros estudiantes de las promociones anteriores. Eso es una ventaja, evidentemente, porque ya pueden ver la estructura de la tesis, cómo se enfoca un tema, pueden ver qué tipo de trabajo se han llevado a cabo hasta el momento y inclusive pueden innovar y utilizarlos como ejemplos, pueden utilizarlo como bibliografía. No son muchas las tesis que hemos tenido hasta el momento, pero son trabajos bien hechos y les invito realmente a que vean el catálogo en línea de la biblioteca de nuestros tesistas anteriores. ¿Vale? A ver, aquí tenemos objetivos generales y objetivos específicos. ¿Vale? Eso ya tiene que tener una paginita, a veces una paginita y medio. Y digamos que, bueno, evidentemente una vez explicado, definido el título, una vez definido digamos, la justificación del por qué se tiene que hacer este proyecto, tenemos que definir concretamente cuáles son los objetivos generales y específicos que nos planteamos a la hora de realizar un plan de tesis, un proyecto de titulación profesional. Entonces, debe formular un objetivo general. Normalmente al objetivo general corresponde lo que es la pregunta de la investigación. O sea, nosotros siempre tenemos que pensar en términos que en toda investigación hay una pregunta que rige todo lo que es nuestra estructura investigativa. Entonces, el estudiante debe formular un objetivo general relacionado con el tema de su propuesta y 2 o 3 objetivos específicos, ¿verdad? Que en conjunto den cuenta del objetivo general. Estos objetivos específicos darán forma a los 2 o 3 capítulos que serán parte del trabajo de titulación de la maestría profesional, que deberá presentar como trabajo, exactamente, ya lo he dicho, me repito. Finalmente, tenemos lo que se define la metodología. La metodología, esta otra paginita que tienen que ir realizando, ustedes tienen que justificar en cierta medida, una vez definido el título, una vez definido la justificación, los objetivos específicos, haber realizado esta aproximación a la como hemos definido, a la revisión de la literatura, ustedes tienen que plantear al lector y sucesivamente al tutor cómo quieren realizar esta investigación, ¿verdad? La pregunta que tienen que contestar es cómo, con una investigación de campo, con datos cuantitativos, con datos cualitativos, finalizados a la realización de un producto, cuál es, Entonces, el alumno identificará claramente el cómo y el dónde realizará su trabajo de titulación. Ojo, el cómo y el dónde.
¿Qué quiere decir esto? Que eso tiene que quedar ya claro, en cierta medida, en el título, sobre todo cuando hablamos del dónde. O sea, en el título tiene que quedar claro y definido el fondo sobre qué estamos trabajando, sobre qué trabajaremos y posiblemente si estamos hablando de un determinado tipo de serie documental o un fondo dentro de un archivo que tiene más fondos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que quedar claro la institución, el fondo, la serie que trabajaremos para nuestra investigación. Si es que estamos haciendo un determinado tipo de propuesta, podemos también hacer, como hemos dicho, una propuesta de carácter como si fuera un reglamento interno a un archivo. Perfecto, entonces tiene que quedar claro el producto y siempre, prioritariamente, la institución a la que nosotros nos referimos para la elaboración de nuestro trabajo de titulación profesional. Entonces, el alumno, como estaba diciendo, identificará claramente el cómo y el dónde realizará su trabajo de titulación, debe enunciar el tipo de diseño de propuesta y explicando los procedimientos o etapas, secuencias y acciones y procesos que quiere realizar para la elaboración de su plan de tesis. No se asusten, yo les estoy haciendo una visión panorámica de lo que tienen que realizar, ¿no? Una visión global de lo que tienen que realizar. Luego, cada uno de esos puntos será objeto de análisis detenido, ¿vale? Respiren hondo porque ya les veo preocupado por sus caritas la Sofía ya estaba, pobrecitas. Vale. Luego hay que establecer un contenido provisional o índice, ¿verdad? Un índice. Eso es más provisional que el mismo título. El índice es siempre algo que se va modificando, cambiando, justificando, mejorando a medida que se avanza con la investigación. Pero, ojo, siempre es bueno tener un índice que nunca se ha de considerar como una camisa de fuerza, pero que en cierta medida ya te va pautando los pasos que tienes que seguir para la realización de tu trabajo, ¿verdad? Entonces, debe registrar la estructura provisional del trabajo de titulación de la maestría profesional en un máximo 3 capítulos. Yo les recomiendo 2. El tercer capítulo es una opción que depende de la misma elaboración y proceso de investigación. Pero cuando tengan que establecer el índice de su propio trabajo, yo les recomendaría que empiecen pensándolo en una estructura de 2 capítulos. 2 capítulos, introducción, conclusiones, anexos, en el que los 2 capítulos tienen que sumar, digamos, entre 25 y 30 páginas cada una, así que junto con introducción y conclusiones llegamos a unas 70 páginas como mucho, ¿verdad? Luego tienes los anexos y se puede llegar un poquito más allá de la... Pero ustedes saben muy bien que una tesis mínima tiene que tener 60 páginas escritas de acuerdo a lo que son los criterios establecidos en el manual de estilo. ¿Vale? Entonces, debe registrar una estructura profesional de máximo 3 capítulos. Este contenido es la
hoja de ruta preliminar. O sea, cuando tú tienes claro más o menos el índice, independientemente de las veces que puedas modificar el índice a medida que procedas con la investigación, quiere decir que ya tienes claros los pasos que tienes que dar para la realización de tu objetivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué te permitirá emprender el desarrollo de tu trabajo de titulación? Tema objeto de investigación. El contenido provisional debe mostrar correspondencia con los objetivos específicos. Evidentemente no te tienes que ir por las ramas, no tienes que alejarte de tus objetivos, tu justificación, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente tenemos lo que es un cronograma. Entonces, para una correcta, por mi experiencia, no ha habido ningún estudiante que, que haya respetado un cronograma a lo largo de todos los... pero, por mucho que no se respete, se tiene que tener, se tiene que hacer y se tiene que realizar. Porque es importante pautar los tiempos. Que no se respeten puede pasar a cualquiera. Que los respectes a pie de la letra, te invito a una copa cuando tengas el título. Porque nunca me ha pasado. Pero es importante, realmente es importante. De hecho, yo cuando tengo la primera sesión con un estudiante que me escoge como tutor de su tesis, lo primero que agarro es el calendario. Y en la medida de lo posible se tiene que pautar esta cronología. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueda pasar que tú me escribas y dices, profesor, tengo un problema esta semana, no puedo entregarle los avances, o yo mismo como profesor decir, mira, me ha surgido un inconveniente, tengo un comité académico y tenemos que postergar la cita. Pero el cronograma y las reuniones, la periodicidad de las reuniones que puedan tener con su propio tutor son muy importantes porque los que han pasado de esta rigurosidad, la verdad, nunca se han terminado de graduarse, nunca. No puedes venir a visitar al profesor y decir, profesor, ya tengo terminado el primer capítulo. De repente, ¿no? ¿Sabes? Y luego lees y tienes que hacer una serie de correcciones, ajustes. Nunca se entrega un capítulo de una. Tienes que ir pensándolo con el mismo tutor, trabajándolo. Pensar el primer apartado, cómo abrir espacio y camino al próximo apartado, volver atrás y modificar, etcétera, etcétera. Entonces, el cronograma sirve para dar una periodicidad, aunque no sea regular, porque todos entendemos que puede pasar cualquier tipo de problema, ¿verdad? Todos pueden tener algún inconveniente, pero hay que ser riguroso en, por lo menos, tener esta periodicidad. Entonces, el cronograma. Y por último, tienen que completar el trabajo con una bibliografía. La bibliografía es un listado de libros que sean coherentes. Aquí sí, no hace falta ningún tipo de justificación de libros, ¿verdad? Entonces, sino una bibliografía pura y dura, un listado de libros que se ajusten a vuestras necesidades de investigación. Entonces, digamos que ya con este PowerPoint, por muy simple, por muy básico que sea, tienen
la síntesis de todos los elementos que estructuran y definen lo que será vuestro plan de tesis. De todos estos elementos, ya ustedes empezaron a trabajar dos. El título y el, ¿cómo se llama? El breve resumen, el abstract, ¿verdad? Que son los elementos, como hemos dicho, que formarán parte de lo que es la denuncia de tesis. Ahora bien, antes de proceder, ¿tienen dudas sobre lo que les he explicado hasta ahora? ¿Inquietudes? ¿O todo les resultó claro? ¿No hay ningún tipo de cuestión? Vale. Nadie habla, entonces yo puedo seguir con los demás elementos que tenemos acá. Vale. Ahora me parece oportuno que pudiéramos ver juntos algunos ejemplos de planes de tesis. ¿Qué les parece? Así vamos esclareciendo dudas sobre qué es un plan de tesis. Mateo. Sí. Mateo, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escucho, dime. Hola. Patricio. Yo te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, ahora te escucho. Es que se está desconectando. No sé si les pasa a ustedes, o es solo yo, creo. Porque ya 3 veces que se me desconecta y se vuelve a conectar. Debe ser mi internet, me imagino. Está súper inestable el internet. Ándale. Bueno, te aviso. Pero ahora sí me escuchas, ¿no? Yo te escucho perfectamente. Roosevelt, vamos a hacer a pasar lista. Roosevelt, ¿tú cómo me escuchas? Parece que hay como que momentos se cuelga el momento que tú estás hablando, pero se recupera, no es muy largo, es un poquito corto, pero sí se comprende la clase en sí. Eduardo, ¿qué tal? No he tenido problemas. Hay, como siempre, algún tipo de distorsión que no llega a afectar en la medular al discurso. Va. Luis Eduardo, ¿todo bien? ¿Tú? Sí, igual hay alguna intermitencia de repente, pero no ha habido ningún problema. Si es que tienen esos problemas, pueden apagar la cámara, ¿eh? No hay problema. Pueden apagar la cámara y ver si mejora un poquito el sonido. Y luego cuando ya no hace falta compartir la pantalla, vuelven a tener la cámara encendida. Gabriel, Moisés, ¿ustedes qué tal? Sí, se escucha muy bien. El Moisés escribe en el chat pero me perdí el chat. A ver. Moisés. ¿Me escucha bien? Dice. Escucha bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un poquito. Allí lo veo, vale, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de plan de tesis, ¿verdad? ¿Ya lo ven? ¿El documento? No. No, a ver un momento. No se ve nada. Vale, ya lo vuelvo a compartir entonces. Ese ha sido error mío.
Perdón. Ahora deberían verlo. Sí, sí se observa. Perfecto. Ahora ya está proyectado. Perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se plasman todos aquellos elementos que sintéticamente hemos visto en el PowerPoint, ¿verdad? Entonces, este es el plan de tesis de la primera estudiante que se ha titulado conmigo. Y bueno, el plan de tesis tiene una portada donde se ponen Universidad Andina Simón Bolívar, área de historia, maestría de archivística y sistema de gestión documental. Y aquí tenemos un primer título provisional, ¿verdad? Entonces ella tituló así: Archivo fotográfico de la Presidencia de la República. Entonces ya en este principio me queda claro que estamos hablando. ¿De qué institución estamos hablando? La Presidencia de la República y del archivo fotográfico de la Presidencia de la República, ¿verdad? Luego pone 2 puntos y hace propuesta de inventario analítico del fondo fotográfico. Vale. Ese es un título simple, sin ninguna pretensión, pero en el que, como les decía antes, ya queda claro, primero, la institución a la que nos referimos, el fondo que trabajaremos y el producto que queremos realizar. Entonces, es un título que posiblemente no será el título definitivo, pero evidentemente ya me aclara estos elementos. El lector ya se ubica definitivamente en la institución, el fondo y, por último, también el producto que se quiere realizar. ¿Vale? Aquí tenemos la introducción. Vale, ahora, la introducción es una paginita en este caso, ¿vale? Puede ser inclusive un poquito más corto, puede ser, no se tiene que pasar de una página, evidentemente. Vamos a leerlo. ¿Me escuchan bien? Porque estoy preocupado por lo que me comentaron antes. Sí, sí, sí. Sí, ahora escucho mejor, sin la cámara Sí. ya. Sí, la cámara mejor, perfecto. Entonces, Sí. vamos a ver. La primera recomendación que les hago es la de pensar en frases breves, ¿verdad? Aunque tengan que analizar una cuestión. Ahí tengo un problema yo ahora. Se me ha puesto el chat. Ahí. Listo. Entonces, por ejemplo, introducción. Con este trabajo se pretende ofrecer una propuesta para solucionar el problema de búsqueda y localización del fondo fotográfico con el que cuenta el archivo fotográfico de la presidencia, utilizando uno de los instrumentos de descripción documental como es el inventario. Esta frase también se puede mejorar. De entrada lo podemos decir que ya esta frase que le he puesto como... Pero ya estamos hablando de unas formulitas que les pueden ayudar, es decir, entren directamente en la introducción con qué es lo que quieren realizar. Con este trabajo pretendemos hacer una propuesta de reglamento para... Con este trabajo, entonces ya allí en la introducción tienen un poquito que argumentar, digamos, lo que es el título. Esa es la explicación. La introducción no es una justificación, sino una explicación del título.
¿Vale? Entonces, este instrumento permitirá describir de forma global pero analítica las series documental del fondo, haciéndolo de manera más sistemática y normalizada, de modo que se pueda entregar una información más detallada de su contenido. Reconociendo a la presidencia como uno de los paradigmas de la producción de documentos dentro del sector público, el trabajo abordará la historia archivística del Fondo de la Presidencia para contextualizar a su archivo fotográfico. Adicionalmente, ya le digo, este es un ejemplo, pero inclusive para mí es bastante amplio para hacer una introducción. La introducción es básicamente lo que les decía antes, una explicación del título. ¿Vale? Luego procedemos. Allí tenemos el segundo elemento del plan de tesis, es decir, el planteamiento y justificación del trabajo. Aquí cabe lo que es el marco teórico, la pregunta de la investigación, pero aquí hay que ya no simplemente explicar el título, sino entrar en lo que es una argumentación un poquito de qué va este trabajo. Y tenemos una recomendación que les doy en el planteamiento y justificación, es empezar a dar una descripción, digamos así, en términos amplios, de la institución en la que trabajarán. Y por ejemplo, aquí la estudiante decía, la Presidencia de la República es la principal institución y una más de las antiguas de la más antigua del aparato burocrático del Estado ecuatoriano. Aquí hace una breve historia. Al inicio de la República, el Palacio de Gobierno albergó las primeras instituciones en las que comenzó la administración de la nación. El historiador Pedro ya le pone un poquito de bibliografía relacionada por ejemplo, aquí ves, hace una citación de un historiador y pone la nota a pie de página de dónde ha sacado esta información, ¿verdad? Entonces ya es en la justificación, una primera recomendación que les doy es esta: ir describiendo de una forma sintética la historia y las funciones de la institución a la que nos dirigimos. ¿Verdad? Vale. Lo tenemos que argumentar y empezar un poquito a decir qué tipo de documentación. Una vez descrita la historia, la institución, podemos entrar un poquito en el meollo de lo que son las características del fondo, ¿no? Así, por ejemplo, en este caso, describe el archivo central, donde dice, por ello se tomó la decisión de realizar una nueva transferencia, pero te dice que hay 1000 cajas de video, 500 de cassettes, 56 cajas de negativos, ¿no? Entonces, ya poco a poco va acercándose a cuál será el objeto de estudio. Pero te he dado una descripción general de toda la documentación audiovisual conservada en este fondo de la presidencia, ¿verdad? Habla también un poquito de las contingencias históricas que tenemos. Aquí ella trabajó un fondo específico, me parece el del presidente. Bueno, total. Como ven, la justificación, el planteamiento de la justificación no pasa de 2 paginitas, ¿verdad? Perfecto. Si se quedaron con algunas dudas con respecto a lo que es la revisión de la literatura,
Ahora vamos a ver un poquito más detalladamente cómo se realiza una revisión de la literatura. Aquí ya es una explicación de cómo quiere el estudiante realizar, cómo y con qué quiere realizar este trabajo de investigación. Y dice, para llevar a cabo la propuesta de realización del inventario del Fondo Fotográfico de la Presidencia de la República, se ha considerado una bibliografía relativa al archivo de la Presidencia de la República del Ecuador, así como referente al tema archivístico en general, a los fondos fotográficos en particular. Cada una de las obras ha sido solicitada tomando en cuenta las necesidades de la propuesta de descripción documental del acervo documental fotográfico. Y entonces pone un elenco de libros donde pone el autor, en el caso que haya autor, o editor, en el caso se trate de obras colectivas, ¿no? Entonces, ella pone Academia Nacional de Historia, el Palacio Carondelet, aquí, Academia 1996, año de publicación. Y aquí va la explicación de por qué escoge este libro y no otro. Este libro proporciona información sobre la historia arquitectónica del Palacio de Gobierno ecuatoriano, sus recomendaciones, la distribución de sus espacios, etc. Luego escoge José Ramón Cruz Mundet, Manual de Archivística. Considero que este libro podría proporcionar lineamientos sobre la aplicación de procedimientos de descripción archivística de manera general, siéndose aplicable. Luego pone Ramón Albert Figueras, los archivos entre la memoria y la sociedad del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces pone un listado de, finalmente, de 7 libros, pone 7 libros y como ven, no hay una larga explicación, pero una explicación de la funcionalidad del libro en relación a lo que es el proyecto de investigación. ¿Vale? Esa es la diferencia sustancial existente entre revisión de la literatura y bibliografía. Tienen que escoger unos 6, 7 libros, pero que sean coherentes con vuestro proyecto de investigación. ¿Vale? Aquí pone segundas fuentes o fuentes secundarias y pone toda una otra serie de... son manuales, aquí por ejemplo. Y lo mismo, cuando se habla de fuentes secundarias, también necesitamos dar esta misma explicación. ¿Por qué escogemos estas? ¿Y qué funcionalidad tienen de acuerdo a lo que es el proyecto de investigación? ¿Vale? Otras fuentes de consulta, etcétera, etcétera. Finalmente, llegamos a lo que son los objetivos, el objetivo general. Elaborar un inventario analítico del Fondo de la Presidencia de la República como primer instrumento de descripción documental que permita mejorar la búsqueda y la localización de series documentales. Y luego se definen los objetivos específicos. Los objetivos específicos han de ser 3, como mucho 4. Describir la historia archivística del Fondo de la Presidencia, explicar la tipología documental de la fotografía, realizar el diagnóstico del fondo fotográfico, elaborar la propuesta del inventario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Finalmente llegamos a lo que es la metodología. Y la metodología es, como les decía antes, es la explicación del cómo queremos realizar. Una vez que ustedes ya han, en cierta medida, definido su título, su justificación, parece todo ya hecho y en realidad se tienen que plantear esta pregunta. ¿Y ahora cómo lo hago? Entonces tienen que ir argumentando un poquito de que si es necesario realizar entrevistas, si es necesario aplicar un determinado tipo de normativa, en fin. Tienen que contestar a esta pregunta. ¿Cómo lo hago?
Y por ejemplo, ella contesta: la elaboración de un inventario del archivo fotográfico de la presidencia es una propuesta metodológica que ejercerá sus acciones a un objetivo específico de estudio, los negativos fotográficos. El método de investigación será descriptivo y analítico, pues se recopilará información de la historia archivística del fondo de la presidencia, utilizando fuentes de información secundaria como el libro así como se recopilará información sobre los orgánicos funcionales de la presidencia y correspondencia, etcétera, de los registros oficiales, y ya hay esta breve argumentación. Evidentemente, siendo un trabajo de descripción documental, la estudiante ha tenido que poner la referencia de la ISAGED, la Normativa Internacional de Descripción Documental. Perfecto. Finalmente llegamos a lo que es el índice, que, como les decía antes, se ha de entender un poquito como la estructura lógica en nuestra, como yo diría, cómo pretendemos marcar la senda a nuestra investigación. Y ya aquí les puedo dar una serie de recomendaciones. O sea, de elementos que consideramos imprescindibles para la realización de un trabajo de tesis. Lo primero que se tiene que tener en consideración, por ejemplo, eso es para cualquier tipo de tesis, es una aproximación a la institución. ¿Cómo lo hacemos esta aproximación? A través de la historia misma de la institución. Entonces, normalmente, todo tipo de trabajo, cuando se aplica a casos concretos, lo primero que requeremos es hacer una aproximación histórica, si es posible. Evidentemente, puede ser que ustedes escojan una institución reciente, que no tenga una tan larga trayectoria histórica, pero igualmente será necesario describir la institución, cuando se funda, cuando la fundación, el año de fundación, la trayectoria, qué es lo que se hace dentro de esta institución, qué documentación produce, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un primer elemento a tener en consideración. Segundo elemento que se tiene que tener en consideración es el diagnóstico. Una vez descrita la institución, en la primera parte, en el primer capítulo, tenemos que realizar un diagnóstico del archivo que analizaremos. Un diagnóstico, ustedes ya lo han analizado con Marilena, cómo se realiza un diagnóstico, pueden hacer un FODA, en fin, toda una argumentación finalizada a un objetivo. Definir qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho, y dentro de lo que no se ha hecho, escoger qué es necesario y imprescindible para mejorar el archivo que está analizando. Entonces allí empiezan a analizar, a definir, es imprescindible elaborar un cuadro de clasificación documental, ¿cómo se llama? Un manual de un reglamento interno, ustedes se sabrán. Pero cuando definen el producto, no lo pueden definir sin esta argumentación previa que justifica por qué es importante escoger un cuadro de clasificación o un inventario, una guía, lo que fuera, un proyecto de difusión, lo que fuera. Y así termina, digamos, lo que es el primer capítulo. El segundo capítulo es entrar un poquito en el meollo de lo que es la propuesta. Entonces, ya entra allí propuesta de realización de un inventario fotográfico. Ella lo hace analizando la normativa ISAGED y elaborando la propuesta de inventario. Conclusiones, bibliografía. Evidentemente, si ahora les enseñara el índice definitivo de la tesis de esta chica, verán
que es completamente mucho más diferente de este, mucho más amplio, mucho más articulado. Pero eso es porque ha pasado por todo el proceso de investigación, ¿verdad? Y ha ido trabajando, modificando, ajustando a las necesidades de investigación. Pero ella tenía claro cuál era la estructura originaria, ¿verdad? Por último, seguimos. Aquí va el cronograma, donde pone revisión de la literatura, redacción del primer capítulo, segundo capítulo, revisión final, y ella planteaba que realizar el trabajo en 6 meses. En realidad se demoró más, no por su culpa, sino porque resultó ser una investigación más compleja de lo que imaginaba al principio. Y en este caso me parece que ya hablamos, ella investigando descubrió que el fondo que analizaba no pertenecía a la presidencia de la República, entonces tuvo que votar algo como 30 páginas ya realizadas y reconfigurar toda su investigación. Y por último, la bibliografía. Y la bibliografía, como ven, es un listado de libros. Evidentemente, la bibliografía final fue mucho más amplia de la que tenemos acá inicialmente. Entonces, ya termino esta primera ronda para ver un poquito cómo están, si se me durmieron todos o siguen allí. Y si tienen inquietudes sobre el trabajo. Sus caras hablan de por sí, pero no las puedo interpretar yo. Están asustados, miedo, mucho miedo. Mucho miedo. Harta paura. Ya las veo. Ya están todos. Queremos el Mateo, examen lo que complexivo. primero, a ver, sí. Bien. Ahí está Glorita, ahí está Glorita. No. Mateo, lo primero que se me ocurre ahorita y por lo que has mencionado es que en realidad el plan definitivamente no va a ser una camisa de fuerza que tiene que seguirse al pie de la letra. Sin embargo, no sé si habrá algunos, no sé qué decirte, parámetros tal vez que no se puedan mover. Se me ocurre, no sé si de pronto el título o incluso el título podría tener una variación, no sé. ¿Cuál serían como los límites máximos, si cabe pregunta? A ver, has dicho una cosa cierta, una verdad bíblica, diría yo. El plan no es en absoluto una camisa de fuerza. Pero, ojo, ha de ser claro en su estructura. ¿Por qué? No va a ser una camisa de fuerza porque el proceso investigativo te puede llevar a un lado o a otro. ¿Verdad? Pero tú tienes que tener claro. Entonces, aquí me gustaría, vamos a hacer, más allá de presentarles otros PowerPoint, que son materiales que están colgados allí y que podemos en cierta medida ustedes mismos revisar. Pero vayamos un poquito ya a trabajar con el material que han ido colgando en el foro. Entonces, por ejemplo, Patricio, puedes leernos tu título? Todo el mundo. Agarren el título y el abstract, la introducción a sus propuestas hechas hasta el momento. Y vamos a ver colectivamente qué tipo de problemas pueden tener. ¿Vale? ¿Les parece? Vale. ¿Lo tienen a la mano?
¿Quién tiene a la mano su título y su abstract? Como conejito de India. Yo lo tengo en la mano. Vale. Muy bien, Sofía. Perfecto. ¿Quieres compartir la pantalla? Ay. Bueno, lo que había planteado era la propuesta de un catálogo de tipologías documentales. Título. Leer el título. Por eso, mejor si nos compartes la pantalla, si puedes. Ya. Usted. Así leemos el título y la introducción al título, el abstract, digamos. Se fue perdido. Dame un segundito, por favor. Sí. No hay prisa. Bueno, Es que este curso tenía una dinámica más fácil realmente en lo que era el aula. lo estoy Pero, compartiendo pantalla. perfecto. Pero es el del correo, la que había puesto en... Ese es el título de la propuesta. ¿Ya? Entonces, ya, leo yo. Ya. Así que ya vas a someterte a otro punto de vista. Perfecto. Propuesta de un catálogo de tipologías documentales para el Departamento de Planificación Física y Mantenimiento de la Universidad Central del Ecuador. Un catálogo de tipologías documentales. Perfecto, interesante. ¿Le ven algún inconveniente en este título? No entendí, Mateo, se entrecortó, disculpa. No, que sí, ¿qué opinan de ese título? A mí me parece bastante Por claro. favor, porque casi no se puede visualizar. No. Amplíalo. Con el verde a la izquierda arriba. Ay, parece que está mejor ahí. Sí. Puedes ampliar la ventana completamente. O sea, con el botoncito verde a la izquierda allí. Control verde, ¿cuál control? Arriba, donde tienes verde, amarillo y rojo. Cierto, perdón. Ahí se ve mejor. Ahí, perfecto. Entonces, ¿lo ven todos? Sí, está mejor. Sí. Yo le había puesto precisamente mi opinión a Sofi en el foro. Claro, es claro lo que ella desea hacer, ese catálogo de tipologías, pero... ¿Por qué? Pienso yo que antes de eso hay que cumplir unos prerequisitos, digamos. No sé, porque se detuvo todo. No sé si para hacer un catálogo de tipologías, primeramente yo debo tener en la institución un estatuto, un organigrama, un cuadro de clasificación para llegar a eso, o no. O sea, yo había puesto que es necesario tener esos como prerequisitos para poder elaborar eso. Y claro, y si no los tuviera, no sé si eso significaría también elaborarlos para tener ese prerequisito o no. Esa era la opinión que yo le hacía. Perfecto, una opinión pertinente. Sí, tú ya estás entrando un poquito en el meollo de las problemáticas que puede tener este tipo de propuesta. De momento, yo quiero simplemente fijar nuestra atención en la claridad que puede tener un título o no. ¿Vale? Luego esas cosas se analizan, es bueno que se debata. Yo mi preocupación no está tanto en
en estas problemáticas porque son problemáticas que a lo largo del proceso de investigación se analizan y allí, como les he dicho, se hace la historia de la institución, se elabora un diagnóstico y se topan todas estas cuestiones. Por ejemplo, puede haber, ver si existe o no existe un cuadro de clasificación documental o no. Pero a mí lo que me preocupa de esto es que un catálogo de tipologías documentales, o sea, no es un instrumento de descripción como puede ser un inventario, ¿no? ¿Verdad? Un catálogo es como cuando tú vas a una exposición de pintura fotográfica y te dan un catálogo y vas viendo las obras importantes, ¿no? Entiendo porque en este departamento de planificación física y mantenimiento tiene que haber tipologías documentales específicas, particulares. De aquí nace la necesidad. ¿Sofía? Sí. Escucho lo último. Perdón. Bueno, la finalidad que yo me proponía de resolver con este catálogo de tipologías, de alguna forma determinar qué tipo de documentos tiene la institución para llevar a cabo sus procesos, porque, bueno, ya había analizado previamente cuando hicimos la tarea con María Elena el cuadro de clasificación documental. Y ella, bueno, hizo un análisis de la estructura funcional de la institución, qué productos oferta y más o menos qué tipología de documentación tiene, porque tienen en diferentes secciones. Por un lado están los planos que generan anteproyectos, pero también generan memorias técnicas, memorias estructurales, pero no tienen un orden en sí de la documentación y por ende también no desconozco qué tipo de documentación tiene. Otro aspecto también que me permitiría esta propuesta de alguna forma jerarquizar los documentos más relevantes, identificar documentos aquellos que son vitales, porque también sucede que muchos de los documentos que salen de diferentes dependencias de la universidad es acumular al archivo general y no se identifica con si los primordiales, todo se va a un cúmulo al archivo general. Y tampoco hay un proceso estandarizado para hacer las transparencias de los documentos. Entonces, alguna forma de agilitar ese proceso y de alguna forma ir de forma ordenada con ello es porque me interesa hacer esta propuesta. Porque también sería un paso previo a la valoración de documentos. Claro. Bueno, entonces vamos a leer, me parece claro. ¿Ustedes todo les resultó claro la explicación que nos dio la Sofía? Entonces, vamos a leer un poquito, entonces, su abstract. En la Universidad Central del Ecuador no posee, ya tenemos en la Universidad Central del Ecuador no posee, o sea, la Universidad Central del Ecuador no posee. O en la Universidad Central del Ecuador no contamos con un sistema de gestión documental. ¿Te parece? Ya. La frase tiene que ser clara. Entonces, la Universidad Central del Ecuador no posee un sistema de gestión documental, por lo que cada dependencia de la universidad gestiona su información como mejor puede y generan documentación bajo sus propios formatos, por lo que al momento de hacer unas respectivas transferencias al archivo general surgen dificultades. Ya, esa es una frase que tú puedes mejorar. Sí. Puedes mejorar aparte de cómo inicias, porque inicias, pero está como... Se puede dividir en dos frases. Por eso les he dado una recomendación, que sean claros y con frases breves. Por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador no cuenta con un sistema de gestión documental. Eso implica que cada dependencia, cada área administrativa de la universidad gestiona diría, en vez de información deberíamos decir
información y documentación, porque información, si no, información es una cosa, nosotros tratamos la documentación para gestionar la información, evidentemente, pero nuestro objeto de estudio es la documentación como mejor puede. Y generan documentación bajo sus propios formatos. Punto. Cada dependencia genera documentación bajo sus propios formatos, no se entiende bien. Utilizando sus propios formatos, por ejemplo. Por lo que al momento de hacer, aquí no se entiende bien, unas respectivas transferencias, más que hablar de hacer las respectivas transferencias, yo hablaría de procesos. Por lo que los procesos no quedan para nada claros y surgen dificultades administrativas, por ejemplo. La finalidad de esta propuesta es determinar el contenido y la estructura de los documentos simples y compuestos conservados en la entidad productora señalada en relación a sus funciones y competencias. Asimismo, jerarquizar los documentos e identificar cuáles son vitales para la información perfecta. Entonces, yo te digo una cosa. El proyecto puede ser interesante. Aparte que tienes que mejorar un poquito la estructura. Yo no entiendo bien el vínculo existente entre tu propuesta y la posibilidad de una mejora de los procesos. Allí, o sea, es importante definir estos documentos, documentos esenciales, vitales de la información. Perfecto, me parece bien. ¿Por qué? Pero de allí a que a la identificación de esos documentos pueda crear una mejora en los procesos, no, porque son dos cosas separadas. El proceso nace de otro tipo de estudio de la institución. Sí, pero de pronto, y eso también tenía una inquietud ahí, de pronto los procesos no son los que generan la documentación. No, todo documento es hijo de un proceso. Siempre es así. Es lo que es definir la archivística, ¿no? O sea, la archivística es la ciencia que estudia los archivos como el conjunto documental producido y recibido en el ejercicio de sus propias funciones. Cualquier trámite genera documentación y la documentación conserva información. Por eso, o sea, si tú quieres hacer un estudio para definir, para identificar y conservar y preservar y restaurar esos documentos, me parece más apropiado que pensarlos concretamente en función de una mejora del proceso, porque si estamos hablando de los procesos, entonces deberías pensarlos más bien en una óptica de sistemas de gestión documental, de aplicaciones de los normativos de calidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? De alguna forma estaría pensada en la identificación de documentos históricos. Podría ser. Sí, es otra, sí. Pero es la justificación, la importancia de la coherencia que te he dicho antes. Ya. ¿Vale? De acuerdo. Vale. Bueno, así es para empezar a hablarlo y ver qué problemática tenemos. Vamos a ver, ¿quién se anima y quiere compartir su título y su abstract? Una consulta antes de pasar. Tú me decías en un inicio que de pronto este catálogo de tipologías no debe ser un instrumento de descripción. ¿De alguna forma me daría inconveniente el tema? ¿O? No, es importante justificarlo. Ah, ya. Vale, la coherencia y la justificación. Vale, entonces, ¿quién se anima? ¿Patricio? Sí, a ver. Sofía, tienes que dejar de compartir la pantalla.
No. Es que tienes que bajar aquí. Un par de... Tienes que bajar donde compartir la pantalla, donde está la flecha, compartir la pantalla. Al fondo. Al fondo, Abajo, al fondo, abajo, al fondo. Abajo. ¿Dónde está la... Así como la compartiste, la tienes que... Es compartir. Es compartir. No, allí... Ese es el correo. Ay. No. Bueno, vamos a ver si te ve. Patricio, intenta compartir tú también, porque... Me dice que otro participante está compartiendo la pantalla y no puedes hacerlo mientras él no deje de compartirlo. Allí yo lo puedo suprimir. Ya, yo te suprimí. Vale. Patricio, por favor. ¿Ahí lo pueden ver? Ahí, perfecto. ¿Sí? Sí. Ya. A ver, antes yo tengo muchas ideas aún, más o menos así como Eduardo. Entonces, esta es una de las cuantas ideas. O sea, bueno, ese es un problema. Sí. Ese es un problema muy grande. Sí, exacto. Hay que acotar. Entonces, hay que concretar, exactamente. Exactamente. Propuesta de protocolo de recepción, conservación y devolución de documentos temporales de la Coordinación General de Registros de Insumos Agropecuarios de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitarios. Agrocalidad, que son de propiedad del cliente. Ya. Vamos a ver. ¿Puedo explicarlo? Espérate. Ya, ok. Un momento. Si me lo explicas, estamos bypassando los problemas. Ya. Y es bueno que suceda esto porque creería yo que por la clase que hemos tenido hoy, al leer el título, yo ya debo tener como una perspectiva así como rápida y fácil de qué es lo que se va a hacer, Exactamente. de qué es lo que se trata. ¿No es cierto? Sí, porque estamos hablando de un protocolo. Entonces, quizá por ahí tal vez se debería ser más claro, primer asunto. Segundo, en la institución. No se te oye. Yo quitaría el video. ¿Sí? Quita el video porque no se te oye nada. Ya. Continúo. Sí. Ya, ok. Pero no se te oye. Ok. A ver, ¿cómo quito el...? Ya. Va. Ahí, a ver. Repite. Ya, decía yo que después de tu clase de hoy, entiendo que el título del plan debe ser lo suficientemente claro como para que la persona que lo lea de principio ya sepa de qué se trata, qué es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, en este sentido, quizás se debería, en este tema, ser un poco más claro. Acotado. Sí, exacto, ya. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? La institución tiene una política de gestión documental. Por otra parte, dentro de esa política tiene las herramientas metodológicas, tiene un cuadro de clasificación, tiene una tabla de plazos, todo basado en un estatuto de acuerdo a los productos y servicios que cada coordinación o dirección tiene.
Entonces yo escojo esta coordinación porque tiene estos documentos muy particulares. Que hasta ahora yo no veo que haya como dice ahí, un protocolo, algo que me permita a mí definir cuáles son los pasos para recibir los documentos, conservarlos y después devolverlos. ¿Por qué? Porque se trata de instrumentos, se trata de documentos, incluso muchos de ellos con apostilla, o sea que son de otros países. He visto muchas fórmulas confidenciales de productos químicos chinos, por ejemplo, que vienen en mandarín incluso. Pero claro, eso solamente sirve para registrar el producto en el país, para modificarlo posteriormente, de ser el caso, para aumentar las cantidades. Y ese expediente es un expediente que nunca se cierra, ¿ya? Pero esa información que está ahí no es de la institución. Lo que es de la institución, pues lo que va produciendo, ¿no? A raíz de esa solicitud. Entonces, finalmente, si la empresa requiere de esa información, pues se la devuelve. Pero en este ir y venir de documentos y que la final no forman parte de la institución, es como que eso está ahí, ¿no? Abandonado. Yo te puedo decir una cosa. Yo pienso que hay un desorden. Exactamente. Y este desorden se refleja en el título. Vale. Entonces, de acuerdo a lo que me estás comentando, por ejemplo, tú podrías hacer un título más más que propuesta de protocolo, que tal vez no es uno, sino más. Un protocolo, me estás hablando de diferentes procesos, recepción, conservación, devolución, todo eso, ¿no? Podría ser, y como que has hablado de tipologías documentales, o sea, documentos con unas características específicas, con un valor legal concreto, como estos que tienen la apostilla, etcétera, etcétera. Tal vez tu título podría ser propuesta de un reglamento interno para la documentación, para la gestión de la documentación de la institución. Esta. Porque con un reglamento vas reglamentando los procesos de recepción, conservación, devolución, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Y ahí se incluiría este tratamiento distinto, ¿no? Que se hace a un reglamento tienes capítulo 1, la recepción, capítulo 2, no sé. Podría ser una forma para que el título sea más acotado. Entonces podría ser, inclusive, ¿cómo se llama la institución? Coordinación General de Registros. Exactamente. Entonces, supones, para mejorar el título puede ser Agencia de Regulación de Control Fitosanitario y Agrocalidad. 2 puntos. Una propuesta de reglamento de gestión de la documentación. Ya. Y luego planteas esos problemas. Pero de entrada eso. Perfecto. Tienes un problema de desorden. O sea, el mismo desorden institucional se ha quedado reflejado en tu título e inclusive en tu explicación, en el sentido que tu propuesta será funcional a mejorar esta situación, ¿verdad? Si no... Sí. No. Y esta es una particularidad de esa coordinación que forma parte de la institución. Claro. Porque en las demás, cada uno tiene su producto o servicio, tiene sus expedientes, sabe dónde los pone, son de la institución, tienen su plazo, eso después se pasa al archivo central, etcétera. O sea, perfecto. Pero esta coordinación tiene esta particularidad perfecto. Que tiene esos expedientes. Empecemos por las cosas claras.
Empecemos por las cosas claras. Para tu plan de tesis, tienes primero mejorar este título. Y de entrada, yo lo pondría así, ¿no? Como el nombre de la institución, 2 puntos, propuesta de un manual de procedimiento. Si no es un reglamento, puede ser un manual de procedimiento, por ejemplo. De procedimientos. Luego haces la breve explicación y luego empecemos por las cosas claras, como te he dicho. En la justificación empiezas a describirme qué es lo que hace la institución, cómo se ha generado y hacer una breve descripción de la institución. Planteas cuál es el problema que tiene esta institución. Allí sí lo has dicho bien. No hay claridad en los procesos y todo esto. Y de allí, para mejorar esto, se plantea un manual de procedimientos. Y así se tiene el vínculo entre la pregunta y el producto. Y de allí, una vez definido este vínculo entre el producto y la pregunta sobre la que se basaría su tesis, vas definiendo los objetivos. Objetivos principales, realización de un manual de procedimiento. Objetivos específicos, mejorar los procesos de recepción, aclarar los elementos de conservación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perfecto, Mateo. Muy bien. Vale. Entonces, ¿quién se anima? Eduardo. Eduardo, va. Entonces, voy a quitar la pantalla compartida del... Gracias. ¿Qué sensación de poder que tengo cada vez que... Edo, compártenos tu propuesta. Allí voy. ¿Dónde estás? En la parte inferior. Edu. Aquí. Tú con la flechita bajas y tienes compartir pantalla, Ya, que es una flecha tengo, verde. pero acá Tú mueve tu flechita hacia abajo y te tiene que aparecer compartir pantalla. lo hice. Ya, pero aquí me aparece una cantidad de documentos. A ver, te digo, Eduardo, escúchame. Antes de compartir pantalla, tienes que tener abierto el documento en tu escritorio, porque si no, no te lo ve. Está hoy abierto. Vale. Entonces tiene que aparecer entre los diferentes documentos que tendrás abiertos. Tendrás muchos. Creo que tengo un montón de cosas. Bueno, cierra los demás y quédate con este. Ya. Bueno, mientras que el Eduardo... Ah, ahí está. Mira que bien. Ya me cortó. Ahí está. Pues bien, ¿se me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Puedo leerlo yo, Eduardo, para ver? De acuerdo, dale. Vale. Digitalización de la propuesta de digitalización de la serie protocolos que se encuentran en el repositorio del Archivo Histórico Nacional. Yo diría... A ver, Eduardo, yo te soy sincero. De entrada, los proyectos de digitalización son un boomerang en el sentido que la digitalización siempre tenemos que verla como la cerecita en la tarta, ¿no? El último peldaño después de haber tenido toda la documentación clasificada, ordenada, descrita, y siempre tenemos que
plantearnos por qué vamos a hacer una digitalización, ¿verdad? Este título, así de entrada, me parece muy genérico. O sea, cumple con unos requisitos básicos, es decir, me ubicas que quieres trabajar en el Archivo Histórico Nacional. Perfecto. Que quieres definir, que quieres trabajar la serie protocolos. No sé, pero ¿a qué fondo se refiere? Si el Archivo Nacional tiene un único fondo, si tiene más fondos, ¿verdad? Eso te hablo yo como cualquier otro lector que no sepa. Ustedes tienen que imaginar siempre que el lector no sepa de qué va y que ustedes lo tienen que ubicar. Entonces... Sí, Mateo, ahí faltaría una palabra que entiendo sería muy importante, que sería protocolos de notaría, que eso le contextualiza al tema. Sí, ya, por ejemplo, eso ya mejor. Entonces, ¿qué hay? Eso pero me tienes que aclarar si es una serie dentro de un fondo o si hay un fondo que se llama fondos notariales. Son fondos notariales ahí, pero dentro de esta serie de protocolos de notaría, que son más o menos documentos que siempre están permanentemente usados por personas que, más o menos como está la explicación abajo, claro, que necesitan argumentar sus derechos y demás, ¿no? Claro. Entonces necesitan ser certificados y todas esas cosas ahí. Pero igualmente es documentación histórica. ¿Cómo? Igualmente es documentación histórica. Correcto, claro. Va más o menos desde hasta el 50 hasta el 78, por aquí lo tengo, está más abajo. Perfecto. Me parece muy bien que hayas puesto las fechas. ¿No? Vale, entonces, si subes un momento al título otra vez, por favor. Yo te decía, pero volviendo al título, súbete un momento. Eduardo. Ahí, perfecto. Verás, es un título, volviendo a los problemas del título que te decía, me parece, bueno, hemos aclarado que son protocolos notariales, bien, hemos mejorado, pero la palabra digitalización de por sí es un proceso que se puede dar dentro de un archivo, como decíamos antes, cuando ya todo está organizado, estructurado, clasificado, descrito, y la digitalización la tienes que pensar en función de unas necesidades concretas. Por ejemplo, una digitalización para consulta. Perfecto. Allí lo puedes justificar porque la documentación se encuentra en un estado de precariedad estructural, se tiene que procesar, ¿cómo se dice? Se tiene que hacer un proceso de preservación, de restauración de esta documentación, y entonces la manipulación del usuario perjudicaría la estructura y por lo tanto se procede a una primera digitalización finalizada a como el acceso a la información. Entonces, eso es una posible explicación de por qué vamos a digitalizar. Otro tipo de explicación puede ser, necesitamos hacer una exposición documental sobre una determinada temática jurídica, etcétera, etcétera, y necesitamos digitalizar una serie de protocolos de alta calidad para esto.
para una exposición documental. Estoy inventando, pero la problemática que tiene todo tipo de proyectos de digitalización es ¿por qué lo vamos a realizar si es que tenemos pendiente, y eso sí lo sabemos, que en el Archivo Nacional estamos pendientes de procesos y de mejoras, si vamos a lanzar esto? ¿Me entiendes? Por supuesto, claro que sí. Vale. Entonces, yo te he planteado mis dudas, contéstame. Bueno, prácticamente lo que está acá habla exactamente sobre tus dudas, ¿no? Porque claro, una digitalización se la plantea en los términos, uno de preservación y en lo otro de la difusión, ¿no? En función de las necesidades que va a cubrir eso. Entonces aquí tenemos realmente unas necesidades de las personas que, como te comentaba, están buscando el hecho de sustentar sus derechos frente a juzgados y cuestiones de reclamaciones sobre tierras y propiedades y cosas de esa naturaleza. Entonces, eso significa que más o menos esta información, esta serie, está de alguna manera perfectamente delimitada, bastante estructurada, como para justificar realmente de que hay, porque sabemos que una digitalización también no conlleva presupuestos, mucho dinero, y efectivamente tiene que ser precisamente justificado, ¿no? Porque no se va a dilapidar en cuestiones sin sentido este tipo de intervenciones. Entonces, más o menos va por ese... Tienes que plantear cuestiones como ¿dónde se almacena esta digitalización? Perdón, no se te escuchó. Tienes que plantear cuestiones como, por ejemplo, ¿dónde se almacenará esta documentación digitalizada? Si completa una base de datos, por ejemplo, una base de datos donde hay ya la descripción del documento, el documento descrito según la normativa ISAGED, etcétera, etcétera, y finalmente se cuelga la imagen del documento. Tienes que plantear cuestiones no solo de este tipo de naturaleza, sino de naturaleza también técnica. ¿En qué tipo de server se va a almacenar esta documentación? Yo pienso que la digitalización es bastante complejo, interesantísimo, ¿verdad? Lo podemos, por ejemplo, en tu caso, yo veo pertinente el hecho que la tutora podría ser tranquilamente la María José Bravo, como profesora de documentos electrónicos, ¿verdad? Tienes que plantearte una cuestión relativa a los metadatos que la documentación electrónica conllevaría. Claro, está contemplado, o sea, una parte de la cuestión de los equipamientos, ¿no? Porque tendríamos que hablar, o sea, qué tipo de escáneres, por ejemplo, porque no pueden entrar cualquier tipo de escáner, ¿no? Entonces son también... Bueno, más que nada, en esto se podría solventar con empresas que se dedican a hacer esto. Y a veces depende, no sé cuánto cobrarían acá. Pero... Sí, es posible hacerlo con empresas, pero de hecho, cuando se hace, por ejemplo, lo que se llama dentro del sector público, términos de referencia, los términos de referencia deben estar absolutamente claros para saber qué se le pide a la empresa. Claro, exactamente. Allí puedes hacer la formulación de una propuesta concreta donde vas pidiendo punto por punto. Correcto. Eso. Porque yo pienso que resulta más rentable esto que hacer el proceso internamente dentro del archivo. Porque eso supondría contratación de personal y cosas. En cambio, una empresa te hace todo el pack. Claro, pero necesitas definir con exactamente los tipos que tú necesitas ahí. Exactamente. Bueno, volviendo un momento al título, yo lo mejoraría un poquito
En este sentido, o sea, si subes un poquito, propuesta, no 2 puntos, de digitalización para la serie de la serie protocolos notariales sin que se encuentre en el repositorio del Archivo Nacional, conservadas en el Archivo Histórico Nacional. Correcto. ¿Vale? Vale. Y de allí ver un poquito. Vale. Bueno, ¿qué hora es? Faltan 7 minutos. Evidentemente no hemos podido ver todas vuestras propuestas, pero esta es la problemática. Ver, analizar lo que han escrito y definir si es claro o no. ¿Verdad? Yo procuraré entrar en el aula virtual, revisar las propuestas de cada uno de ustedes y hacer mis comentarios como lo hemos hecho acá, ¿verdad? Excelente. Pero, más allá de esto, ustedes tienen que empezar a trabajar ya en su propuesta, ¿vale? A partir de mañana. Ya tienen que empezar a trabajarla, empezar a argumentarla, revisen los materiales que yo les he colgado en el aula virtual. Para cualquier duda ya saben que pueden contar conmigo, no hay problema en ese sentido. Y seguiremos hablando a lo largo de todas esas 3 semanas que nos quedan pendientes. Más allá de esto, el sábado yo les invito a que revisen sus títulos y sus abstracts, ¿vale? Para ya tener unos breves textos que someteremos a los consejos del profesor Landazuri, ¿vale? Eso es muy importante. Muy bien. Que empecemos a tener estos apoyos. Luego, ya saben que el miércoles y el viernes tendremos esas clases más bien prácticas de cómo poder buscar bibliografía y elaborar lo que es ¿cómo se llama? La revisión bibliográfica. Pero más allá de esto, yo les invito a mejorar su título, mejorar su abstract y empezar a trabajar lo que es la justificación del ¿cómo se llama? Del plan de tesis de acuerdo a lo que hemos visto. Ya tienen 3 ejemplos en el aula virtual que pueden bajar, revisar. No son ejemplos perfectos, bien hechos, son mejorables, tienen errores, perfecto, no hay problema, no es eso. Pero vean la estructura y las problemáticas que se plantean. Si tienen dudas, inquietudes, me lo comentan, ¿verdad? Ya detengo este, ahí ese. Y aquí veo un chat. ¿Quién lo envió este mensaje? Podemos enviarlas mejor para que nos guíes en tu... ¿Quién envió este? El 196176. Yo, Roosevelt. Roosevelt. Fírmate. Eres un código de barra. No, a ver, no. Yo, sin que me envíen nada, yo les voy a hacer mis observaciones en el chat, ¿vale? Les voy a hacer mis observaciones. Ustedes tienen que ser críticos, ¿vale? Aquí no se trata de que hay que hacer como el profesor quiere, no.
hay que pensar. Hay que pensar y pensar en función de todas esas cosas que hemos dicho. Vale. Luis Eduardo, ¿el ejército qué me dice? ¿Están preocupados? ¿Me van a declarar guerra? A mí. No, sí, he visto con atención las observaciones que has hecho y bueno, se me dificulta un poco a mí, yo pensaría y que a todos, en los militares especialmente, en la búsqueda de la información, porque yo donde pienso hacer y creo que no me quiero desviar de ahí es de este centro de estudios históricos, pero por el momento se me hace difícil encontrar la información directamente. De todas maneras, Ahora, eh, pero eh, no. De momento no tienes que ya arrancar con la investigación. O sea, ahora tenemos que hacer el plan. Desapareció. No le gustó se mi cortó. observación. No pensaba ser tan crítico. Ah, no, estás allí. Ya te veo. Hola. Sí, hola. Sí, sí. Sí, te decía que es cierto, porque si tuvieras que arrancar ahora ya con la investigación, tendríamos un problema. Pero para la realización del plan de tesis, a mí es importante empezar a enfocar esa historia institucional, el objetivo, o sea, pensar sobre lo que queremos hacer y expresarlo bien. ¿Vale? Y cualquier duda me comentan, no hay problema, me escriben un correíto, me llaman y lo que fuera. Y a lo largo de estas sesiones, todos irán compartiendo sus escritos colectivamente, así como hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? O sea, hoy hemos visto Patricio, la Sofía y el Eduardo. 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 La Proaño. próxima vez le tocará a la Miriam, a la Gloria y a Roosevelt. Todo el mundo se someterá al juicio severo del profesor malo que soy. ¿Vale? ¿Vale? Implacables. Eso. Como una espada de Damocles me tienen allí. Entonces, y recuerden que ahora sí, para aprobar la asignatura me tienen que realizar esto. Una vez que ven que la cosa no encaja con ustedes, tendrán la alternativa del examen complexivo. ¿Vale? Tienen las dos opciones. Pero de aquí tenemos que salir por lo menos con 2 o 3 tesistas. O sea, a mí me gustaría. Si se fueran todos para el complexivo, no, lo tomo como un fracaso personal. Vale. Bueno, señores. La mayoría vamos por tesis, Mateo. Todos para tesis. Un éxito total, entonces. Creo que sí, Bueno, sí. bueno, ya veremos, ya veremos. La tesis tiene toda una serie de problemáticas. Aquí hay que enfrentar el tema de escritura académica muy seriamente, ¿verdad? Entonces, veremos cómo se desarrolla todo esto. El importante ahora es que salgan sabiendo cómo se escribe un plan de tesis. ¿Vale? Entonces, de aquí, no sé, si tienen alguna duda, cuestión, Gabriel y Moisés, que no les he escuchado para nada. Mateo, está entendido todo lo que usted explicó, Mateo. Perfecto. Moisés, ya eres un fantasma con nosotros. Te manifiestas con golpes por la noche. Moisés. Creo que no tenía audio.
Va, no tiene ni audio ni... Sí, Oh, pero por eso... Sí tenía, no micrófono o algo así. O sea, pero... ¡Moisés! No, no pasa nada. Señores, entonces, yo hasta aquí llego hoy, también con la voz, porque en el aula virtual uno grita más, no sé por qué. Y nos vemos el día miércoles, ¿verdad? Ya les voy a hacer el enlace y estas clases serán propedéuticas, como decía, al tema de la bibliografía. La Marianela es súper chévere y sabe explicar muy bien. Y de hecho, la verdad que cada vez que yo sigo sus asesoramientos, aprendo algo nuevo de alguna otra biblioteca que esté en línea, algún otro recurso que hasta el momento desconocía. Entonces, no son clases prácticas, o sea, no son clases teóricas, más bien son talleres en este sentido, ¿vale? Pero, mientras tanto, a partir de mañana por la tarde, cuando terminan de trabajar, empiecen a escribir, a dar forma a su plan de tesis de acuerdo a la estructura y a los ejemplos que les he puesto. ¿Vale? Ok. Un saludo y nos vemos el miércoles. Que les vaya bien. Un saludo a todos. Chao, chao.